Hola, muy buenos días. Hoy me gustaría iniciar esta presentación con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se unen los materiales en las grandes estructuras que vemos todos los días? Nosotros sí. Y en esta presentación exploraremos el papel crucial que juegan los adhesivos y pegamentos en la ingeniería civil, ya que están transformando la manera en la que construimos y mantenemos nuestras infraestructuras. Los adhesivos juegan un papel fundamental en la ingeniería civil moderna. Son esenciales para unir materiales como madera, hormigón, acero y paneles compuestos, contribuyendo a mejorar la integridad estructural, la durabilidad e incluso la estética de las construcciones. Desde un punto de vista químico, los adhesivos se clasifican en dos grandes grupos: los de curado físico, que requieren presiones o calor, y los de curado químico, como los epóxicos y poliuretanos. Estos presentan diversas propiedades como ser higrofóbicos, elásticos o rígidos, dependiendo de su composición polimérica. En cuanto a su desempeño mecánico, es clave considerar su resistencia a la tracción, compresión, fatiga y temperatura. Estas propiedades determinan su aplicación en áreas como la preparación de concreto, el sellado de juntas y los ensamblajes estructurales. La selección adecuada del adhesivo depende de varios factores: la compatibilidad en los materiales que vas a unir, las condiciones ambientales en las que va a trabajar, en dónde va a estar expuesto y los requisitos de carga que va a soportar. Además, en un contexto de sostenibilidad, se están desarrollando adhesivos insolventes y de base biológica. Pero, ¿qué son exactamente los adhesivos y pegamentos? Los adhesivos son materiales poliméricos diseñados para unir dos o más superficies. Esto lo logran mediante la formación de enlaces físicos, químicos o una combinación de ambos entre el sustrato y el adhesivo. En el campo de la construcción, su uso ha crecido de forma significativa, reemplazándolo como completamente uno, uniones mecánicas que son tradicionales, como tornillos y pernos. Esto permite una mejor distribución de cargas a lo largo de toda la estructura y reduce la construcción de tensiones en puntos específicos. Además, la química detrás de estos materiales nunca se queda atrás. Gracias a la investigación y el desarrollo, hoy contamos con adhesivos que ofrecen una mayor resistencia, durabilidad y funcionalidades avanzadas como resistencia a los rayos UV, impermeabilidad y flexibilidad, lo que cada vez los hace más versátiles en las aplicaciones estructurales. En el mundo de los adhesivos, es fundamental entender dos conceptos clave: adhesión y cohesión. La adhesión se refiere a la capacidad del adhesivo para unirse a la superficie de los materiales que deseamos pegar. Esta unión se logra gracias a las interacciones físicas y químicas entre el adhesivo y el sustrato, como las fuerzas de Van der Waals en enlaces químicos o absorción mecánica. Por otro lado, la cohesión hace referencia a la fuerza interna del adhesivo, es decir, que también se mantienen unidas sus propias moléculas. Si un adhesivo tiene una buena cohesión, no se romperá fácilmente desde dentro, aunque esté bien pegado al material. Pero estas propiedades son indispensables. Si un adhesivo tiene una buena adhesión, pero una mala cohesión, se quedará pegado a la superficie, pero se romperá fácilmente. Y si tiene una buena cohesión, pero mala adhesión, no se pegará bien al material. Por eso un adhesivo de calidad necesita tanto buena adhesión como cohesión para garantizar una unión fuerte, confiable y duradera. Ahora hablemos sobre la clasificación química de los adhesivos, enfocándonos en dos tipos principales: el curado físico y el curado químico. El curado físico no implica una reacción química sustancial, se basa en procesos como la evaporación de disolventes o la aplicación de presión o de calor. Un ejemplo común son los adhesivos termofusibles, también conocidos como hot melt, que se aplican en estado fundido y se solidifican al enfriarse. Por otro lado, el curado químico sí involucra reacciones de transformación molecular. Esas pueden ser reacciones de polimerización como los adhesivos epóxicos, poliuretanos o acrílicos, o reacciones de condensación como ocurre con las resinas fenólicas o amino. Esas reacciones generan estructuras tridimensionales que otorgan al adhesivo una gran resistencia y durabilidad.
A continuación vamos a conocer los principales grupos químicos de adhesivos que se utilizan en la ingeniería civil. Primero tenemos los adhesivos epoxi, formados por polímeros bicomponentes que combinan grupos epóxido y amina. Se caracterizan por su alta resistencia mecánica, química y térmica, lo que los hace ideales para unir materiales como el acero y el concreto, especialmente en estructuras como puentes o elementos compuestos. En segundo lugar están los adhesivos de poliuretano, que resultan de la reacción entre prepolímeros con grupos isocianato y alcoholes. Estos adhesivos destacan por su flexibilidad y resistencia al impacto, siendo ampliamente utilizados en el sellado de juntas y como recubrimientos protectores. También encontramos los adhesivos de silicona, que se obtienen mediante la reticulación de polisiloxanos. Son valorados por su excelente elasticidad y resistencia a la radiación UV, así como su impermeabilidad. Son comúnmente seleccionados para juntas de expansión y aplicaciones donde también se busca un acabado estético. Los adhesivos acrílicos, que resultan de la reacción de polímeros como estireno-acrilato o metacrilato, permiten uniones rápidas y duraderas con buena resistencia al envejecimiento. Son especialmente útiles en el ensamblaje de paneles prefabricados y fachadas ligeras. Los cianoacrilatos se caracterizan por su curado ultrarrápido en presencia de humedad. Aunque su uso es más limitado en obra pesada, se emplea en pequeñas reparaciones y fijaciones temporales debido a su gran rapidez de acción. Por último, los adhesivos bituminosos y fenólicos basados en betuno o resinas de formaldehído ofrecen buenas propiedades impermeabilizantes y se adhieren bien incluso sobre concreto húmedo, siendo comunes en sistemas de impermeabilización y aplicaciones expuestas a la intemperie. Los adhesivos no solo deben unir materiales, sino también deben cumplir con exigencias mecánicas y químicas específicas. Algunas de sus propiedades más destacadas son resistencia a tracción y compresión. Los adhesivos epóxicos pueden alcanzar módulos de elasticidad de hasta 3 gigapascales y resistencias superiores a 30 megapascales, lo que los hace ideales para aplicaciones estructurales. Creep y fatiga. Al modificar las cadenas poliméricas o agregar cargas, se puede mejorar la resistencia a la fluencia o deformación lenta bajo carga, lo que extiende la vida útil del adhesivo. Estabilidad térmica. Algunos adhesivos epóxicos y fenólicos mantienen sus propiedades mecánicas hasta los 150 grados Celsius, sin degradarse, siendo adecuados para entornos de altas temperaturas. Resistencia química. Los poliuretanos y siliconas resisten bien la acción de ácidos, bases y humedad, mientras que los epóxicos son más eficaces frente a solventes orgánicos. Elasticidad y rigidez. Dependiendo de la proporción de polioles en su formulación, los adhesivos de poliuretano pueden ser desde altamente flexibles hasta muy rígidos. Estas propiedades permiten adaptar los adhesivos a los requerimientos específicos de cada proyecto, ya sea en la industria de la construcción, automotriz, electrónica o aeroespacial. Los adhesivos tienen múltiples aplicaciones dentro de la ingeniería civil. A continuación, exploraremos algunos de sus usos más relevantes. Ensamble y laminado. Se utilizan adhesivos estructurales bicomponentes para la unión de paneles prefabricados de madera, yeso o acero. En la construcción de puentes de manera laminada pegada, los adhesivos epóxicos garantizan la transferencia de cargas entre elementos y ofrecen altas resistencias al agrietamiento. Reparación y refuerzo de concreto. En grietas estructurales se inyectan adhesivos epóxicos para restaurar la integridad y prevenir la corrosión de las armaduras. También se utilizan para adherir refuerzos de fibra de carbono al concreto, empleando resinas epoxi de alta rigidez para mejorar la capacidad estructural. Sellado y juntas de movimiento. Las juntas de expansión sometidas a deformaciones térmicas o sísmicas se sellan con siliconas de alta elasticidad. Para garantizar la estanqueidad en cubiertas o fachadas ventiladas, se aplican adhesivos de poliuretano como sellantes duraderos. Instalaciones de acabados. En los acabados interiores, los adhesivos cementosos modificados con polímeros acrílicos son ideales para la fijación de revestimientos cerámicos. Para pisos vinílicos y madera laminada, se emplean adhesivos de dispersión acuosa, como los de tipo D3 y D4, que son más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. En la ingeniería civil, los adhesivos se utilizan en proyectos clave para mejorar la durabilidad, eficiencia y estética de las estructuras. A continuación se presentan algunos ejemplos emblemáticos. Puente de Milhaud, Francia. Este es uno de los puentes más altos del mundo. Se construyó utilizando materiales compuestos que incluyen adhesivos para unir diferentes componentes de la estructura. Los adhesivos proporcionan una unión flexible entre las piezas, lo cual es esencial para resistir las tensiones y movimientos de la estructura a medida que se ajusta a las condiciones climáticas y sísmicas. Túnel de Goddard en Suiza. El túnel de Goddard, el túnel ferroviario más largo del mundo, utiliza adhesivos para las puntas de las paredes de concreto
y el revestimiento de acero. Estos adhesivos aseguran la estanquidad del túnel y aumentan la resistencia a las vibraciones, garantizando su estabilidad a largo plazo. Burj Khalifa, Dubái. En la construcción de este rascacielos, los adhesivos se utilizan en las instalaciones de paneles de vidrio, en la fachada del edificio. Los adhesivos permiten un ensamblaje más eficiente de los paneles y reducen la necesidad de costosos mecanismos de fijación, mientras mejoran la estética de la torre. Además, el uso adhesivo en estructuras compuestas contribuye a la flexibilidad y resistencia ante vientos fuertes. Estos ejemplos muestran cómo los adhesivos y pegamentos están transformando la ingeniería civil, permitiendo soluciones más innovadoras y eficientes. Además, estos proyectos destacan cómo los adhesivos mejoran la funcionalidad y sostenibilidad de las estructuras modernas. Es importante considerar el impacto ambiental y en la salud del uso de adhesivos en la ingeniería civil. Emisión de CO2. Muchos adhesivos con base en solventes liberan compuestos orgánicos volátiles que afectan la calidad del aire interior y contribuyen a la contaminación. Las versiones libres de solventes o a base de agua son una alternativa más segura y ecológica. Adhesivos removibles. Cada vez se desarrollan más adhesivos que permiten el desmontaje de componentes sin dañar los materiales, lo cual facilita el reciclaje y la reutilización, reduciendo así la huella de carbono del ciclo de vida del producto. Biobasados. Están sugiriendo formulaciones con resina de origen vegetal, como los poliésteres BioPET, que reducen la dependencia de derivados del petróleo y promueven la sostenibilidad. Normativas. Los adhesivos deben cumplir con estándares de calidad y sostenibilidad, como las normas ISO, ACTM y certificaciones para edificaciones verdes, como LED o BREEAM. Considerar estos aspectos en el diseño y la construcción es clave para avanzar hacia una ingeniería más sostenible y responsable con el medio ambiente. Avances y tendencias futuras. La investigación en adhesivos continúa avanzando rápidamente, abriendo paso a nuevas soluciones que mejoran tanto el rendimiento como la sostenibilidad. Nanocompuestos. Se incorporan nanopartículas como sílice o grafeno para mejorar la resistencia mecánica y la protección química. Adhesivos inteligentes. Estos pueden cambiar de color, conductividad cuando detectan fatiga, fisuras o cambios ambientales, ayudando en tareas de monitoreo estructural. Autocurado. Adhesivos que se activan con luz UV o el calor residual del entorno, permitiendo una aplicación más rápida y eficaz en campo. Reciclabilidad. Se desarrollan fórmulas que permiten el desensamblaje controlado, facilitando la economía circular y la reutilización de materiales. Estas innovaciones apuntan a un uso más eficiente, sostenible y seguro de los adhesivos en las construcciones del futuro. Por último, como conclusión, con una planificación adecuada y la colaboración entre sectores público, privado y académico, podemos avanzar hacia una ciudad más inclusiva y sostenible. Invertir en estos desarrollos no solo responde a las necesidades actuales, sino que también proyecta un futuro más habitable y accesible para las próximas generaciones. Por mi parte sería todo, muchas gracias.